La teoría de Lacan no es un método, sino una caja de herramientas para desarmar la psique. ¿Qué misterios rodean el nombre de Jacques Lacan? ¿Qué ideas revolucionarias se esconden tras su mirada enigmática? ¿Por qué su forma de cuestionar la realidad sigue generando controversia décadas después de su muerte? Prepárate para adentrarte en un territorio inquietante y a la vez fascinante, donde cada pregunta abre caminos insospechados y profundos. Jacques Lacan nació el 13 de abril de 1901 en París, Francia, en una familia burguesa católica. Su padre, Alfred Lacan, era un exitoso comerciante y su madre, Émile Baudry, provenía de una familia acomodada. Jacques creció en un ambiente donde la religión tenía un papel destacado, lo que influyó en su educación inicial. Desde joven se mostró crítico y desafiante hacia las normas establecidas. Durante su adolescencia, Lacan estudió en el prestigioso Liceo Luis el Grande, donde comenzó a interesarse por la filosofía y la literatura. Aunque su trayectoria académica no fue uniforme, mostró una gran pasión por los textos filosóficos, en particular por los escritos de Baruch Spinoza y Hegel, los cuales marcarían su pensamiento más adelante. En 1920, Lacan inició sus estudios de medicina en la Universidad de París y posteriormente se especializó en psiquiatría. Durante este periodo demostró un creciente interés por la mente humana y sus complejidades. Fue alumno del destacado psiquiatra Gaëtan Gatian de Clarenvaux, quien tuvo una influencia significativa en su formación. Lacan también se involucró en los círculos intelectuales de París, lo que le permitió conocer a figuras destacadas de la época. En 1932, Lacan se doctoró en medicina con una tesis titulada De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Este trabajo reflejaba su interés en las enfermedades mentales graves y mostraba una influencia temprana del psicoanálisis. Durante la década de 1930, Lacan comenzó a asistir a seminarios psicoanalíticos y a profundizar en las teorías de Sigmund Freud. Este fue un periodo crucial en su vida, ya que marcó el inicio de su vinculación con el movimiento psicoanalítico. En 1934 se casó con Marie-Louise Blondin, con quien tuvo 3 hijos, Caroline, Thibaut y Sylvie. Sin embargo, la relación matrimonial enfrentó dificultades y Lacan inició una relación con Sylvia Bataille, actriz y ex esposa del escritor Georges Bataille. Este vínculo se formalizó más adelante y Lacan y Sylvia tuvieron una hija llamada Judith. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lacan permaneció en Francia y continuó practicando como psiquiatra y psicoanalista. Fue un tiempo de gran tensión y cambios sociales, pero también de crecimiento personal e intelectual para Lacan. Participó activamente en el Círculo Psicoanalítico de París y comenzó a construir una red de colegas y seguidores que reconocerían su talento y originalidad. En la posguerra emergió como una figura prominente en el campo del psicoanálisis en Francia. Durante las décadas de 1950 y 1960 consolidó su reputación como un pensador innovador y provocador. Fue invitado a dar conferencias en instituciones de todo el mundo y atrajo a una amplia audiencia de estudiantes y profesionales interesados en su enfoque clínico y teórico. A pesar de su creciente fama, también enfrentaría críticas y tensiones dentro de la comunidad psicoanalítica. En su vida personal era conocido por su carisma y su personalidad compleja. Era un hombre apasionado por las artes y la cultura, con un particular gusto por la pintura y la literatura.
Aunque mantenía una imagen pública de gran confianza, también se enfrentó a momentos de introspección y conflictos internos. Su relación, como dijimos, con Sylvia Bataille fue una constante en su vida y la pareja compartía un interés común por los debates intelectuales y culturales de su tiempo. En los últimos años de su vida continuó siendo una figura influyente en el panorama intelectual, fundando la famosa Escuela Freudiana de París en 1964, lo que le permitió expandir sus ideas y formar a una nueva generación de psicoanalistas. Sin embargo, también tuvo que lidiar con controversias dentro de su propia escuela, lo que lo llevó a divisiones y a debates internos. Lacan falleció el 9 de septiembre de 1981 en París, a los 80 años. Su muerte marcó el fin de una vida dedicada a la exploración de la mente humana y al análisis de las complejidades de las relaciones entre los seres humanos. Lacan se nutrió de una amplia gama de influencias filosóficas que enriquecieron y moldearon su pensamiento. A lo largo de su carrera, integró conceptos de diversos autores y tradiciones, reinterpretándolos dentro del marco del psicoanálisis y dotándolos de nuevas dimensiones. Una de las influencias más notables en Lacan es Baruch Spinoza. Aunque Lacan no aborda directamente a Spinoza con frecuencia, su concepto de la autonomía del deseo y su exploración del conatus, el esfuerzo esencial por preservar el ser, resuenan en las reflexiones lacanianas sobre el deseo humano y la subjetividad. La insistencia spinoziana en comprender las pasiones humanas desde una perspectiva sistemática encuentran eco en el intento de Lacan de teorizar sobre la estructura del inconsciente. Hegel también ocupa un lugar destacado en la constelación filosófica de Lacan. La dialéctica del amo y el esclavo, presentada en la famosa fenomenología del espíritu, fue crucial para que Lacan conceptualizara las relaciones de poder y reconocimiento en la formación del sujeto. La lucha por el reconocimiento, central en Hegel, se transforma en Lacan en la búsqueda del otro, el gran otro que estructura el deseo y otorga significado a la existencia humana. Otra influencia en el pensamiento de Lacan es Martin Heidegger. Heidegger, con su enfoque en el ser y su crítica a la tradición metafísica occidental, proporcionó a Lacan herramientas para cuestionar las categorías tradicionales de sujeto y objeto. Lacan adoptó conceptos como el ser para la muerte y los vinculó a su exploración del deseo y la falta. En su lectura del inconsciente, Lacan también se inspira en la manera en la que Heidegger prioriza el lenguaje como una dimensión constitutiva del ser. Sigmund Freud es, por supuesto, la base más inmediata y obvia de Lacan, aunque su obra se construye sobre los cimientos del psicoanálisis freudiano. Lacan se distancia de las lecturas más mecanicistas de Freud promovidas por los psicoanalistas ortodoxos de su época. Reinterpreta a Freud a través de una perspectiva estructuralista, centrándose en las dimensiones simbólicas del inconsciente y en la primacía del lenguaje. Ferdinand de Saussure, considerado el padre de la lingüística moderna, es otra figura fundamental en la configuración de su pensamiento. Lacan adopta el modelo de Saussure del signo lingüístico para desarrollar su teoría del inconsciente estructurado como un lenguaje. La distinción entre significante y significado en Saussure se convierte en una pieza clave para que Lacan explique la naturaleza del inconsciente y los mecanismos del deseo. Levi Strauss, pionero del estructuralismo, también influyó en Lacan. La idea de que las estructuras subyacentes organizan las culturas y los sistemas simbólicos ayudaron a Lacan a pensar en el inconsciente como un sistema regido por leyes y estructuras. La antropología estructural de Levi Strauss también proporcionó a Lacan ejemplos sobre la importancia de los mitos y las narrativas en la organización del deseo humano.
Immanuel Kant ejerció también una influencia, aunque indirecta. La ética kantiana y su concepto de la cosa en sí fueron reformulados por Lacan en su teoría del objeto A como el objeto imposible de satisfacer en el deseo humano. Kant también es relevante para entender el enfoque de Lacan en las dimensiones del goce y la imposibilidad. Por último, Lacan dialoga constantemente con Marx, no tanto en términos económicos como filosóficos. Lacan toma de Marx su análisis del fetichismo de la mercancía y lo aplica a su teoría del objeto, explorando cómo los deseos humanos están mediados por sistemas simbólicos y estructuras de poder. Una vez trazado su contexto biográfico, histórico y filosófico, vamos a entrar de lleno en su filosofía y psicología. En 1932 publica la que sería su primera obra, su tesis doctoral de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Aquí aborda un caso clínico de paranoia y examina las dimensiones psíquicas subyacentes en esta forma de psicosis, situándola en relación con la personalidad. El autor parte de la premisa de que la psicosis paranoica no puede reducirse a un simple desorden aislado, sino que está escrita en la compleja trama de la subjetividad. Desde la introducción se aprecia un esfuerzo por delimitar el campo conceptual con precisión. La obra se sumerge en el estudio detallado del caso clínico que sirve como eje para el desarrollo teórico. El caso se presenta con sumo cuidado, se centra en una mujer, en la paciente, cuyas manifestaciones delirantes se relacionan con la escritura y con una idea persecutoria que se traduce en actos específicos. El autor presenta la historia clínica, la reconstrucción del entorno de la paciente, sus relaciones familiares y afectivas, así como la trama de sus fantasías, escritos y acciones. De esta forma se adentra en la singularidad del caso, evitando clichés y estereotipos y resaltando la importancia de comprender las motivaciones internas más allá de la mera descripción sintomatológica. La obra desarrolla la idea de que la paranoia debe ser entendida dentro de la totalidad de la personalidad del individuo. Esta no se limita a la aparición de determinados síntomas, sino que involucra una organización peculiar de la experiencia subjetiva. El autor examina cómo la función del yo, el papel de la imagen propia, la relación con los otros, la dimensión del lenguaje y la posición del sujeto en la estructura familiar y social inciden en la gestación y consolidación de las ideas delirantes. La psicosis paranoica, tal como se describe, emerge sobre una base que se entreteje con la identidad misma de la persona y con su modo de habitar en el mundo simbólico. Subraya que en la paranoia el yo construye una imagen de sí mismo en tensión con las imágenes de los demás, ya que la realidad exterior es interpretada a través de un prisma delirante que reorganiza la experiencia. Esto lleva a pensar que la personalidad paranoica no se reduce a un trastorno del juicio, sino que implica la totalidad psíquica del sujeto. En este punto, Lacan presenta la hipótesis de que las formaciones delirantes responden a una necesidad interna del sujeto de reorganizar su universo, de rescatarse a sí mismo de un colapso psíquico y de preservar una cierta coherencia identitaria. El delirio en esta óptica no es un simple producto patológico, sino un intento de restaurar un orden que se ve amenazado. Asimismo, la obra presta especial atención a los aspectos lingüísticos y a los modos de articulación del discurso delirante. Se describe cómo la paciente, en sus escritos y declaraciones, manifiesta un universo simbólico particular. Esta dimensión lingüística es clave, porque a través del lenguaje se materializan las proyecciones, las interpretaciones y la construcción misma del delirio. El autor resalta que el delirio paranoico
no es un sinsentido caótico, sino un sistema simbólico coherente dentro de la lógica del sujeto. Esto implica que el estudio de la psicosis debe ir más allá de la conducta observable y adentrarse en las construcciones imaginarias y simbólicas que subyacen a la experiencia clínica. En el desarrollo de la obra también se describen los intentos de diferenciar la paranoia de otros cuadros psicóticos, especialmente la esquizofrenia. Se enfatiza que en la paranoia existe una arquitectura coherente del delirio, un andamiaje estructurado que contrasta con la fragmentación más característica de otros trastornos. La obra también pone de relieve la función del yo ideal y del ideal del yo en el cuadro paranoico. Se expone cómo el sujeto paranoico afronta una crisis interna en relación con sus ideales, su propia imagen y las demandas del otro. El delirio toma la forma de una respuesta ante el desmoronamiento de un equilibrio anterior, intentando restablecer una cierta dignidad del sujeto frente a la amenaza de fragmentación. De este modo, la paranoia aparece como un proceso defensivo ante la angustia, la inseguridad y la percepción de un peligro que desestabiliza la imagen del sí mismo. Lacan presta atención a la dimensión imaginaria involucrada en la paranoia, las proyecciones, la construcción de enemigos imaginarios, la interpretación persecutoria de las miradas y las palabras ajenas, la convicción inquebrantable de ser el centro de conspiraciones ocultas. Esta beta imaginaria no se describe como un error cognitivo, sino como una necesidad interna del sujeto, una manera de reconfigurar su relación con el mundo ante la imposibilidad de tolerar ciertas realidades internas o externas. Es así como la obra perfila la idea de que el paranoico, en su delirio, produce un universo simbólico que da coherencia a su experiencia, aún a costa de romper con la realidad consensual. En 1949 presentó en el Congreso de Zúrich su famosa obra El estadio del espejo como formador de la función del yo. En este escrito, Lacan se centra en el momento evolutivo en el que un niño aproximadamente entre los 6 y 18 meses de edad se enfrenta a su imagen en el espejo y experimenta un reconocimiento particular. Este momento no es descrito como un mero acto perceptivo, sino como una experiencia decisiva en la constitución psíquica del sujeto. La imagen reflejada en el espejo se presenta como una totalidad unificada, coherente e integrada, algo que contrasta con la vivencia interna que el infante tiene de su propio cuerpo, caracterizada hasta ese momento por una dispersión motora y una falta de coordinación. Lacan describe cómo antes de este estadio el niño no se percibe a sí mismo como una unidad. Su experiencia corporal es fragmentaria. Las sensaciones, los movimientos y las percepciones no están organizadas en torno a una identidad estable. El niño se encuentra en un estado de desamparo frente a su propia corporeidad y no reconoce una frontera clara entre él mismo y el mundo que lo rodea. Esta situación cambia radicalmente cuando el pequeño, al situarse frente a un espejo, identifica su reflejo y reacciona con un gesto de júbilo, una emoción que el autor destaca como un indicador de que está sucediendo algo esencial en su desarrollo psíquico. En el texto se subraya que la función del espejo no es solamente la de devolver una imagen, sino que posibilita la constitución de una matriz imaginaria en la que el niño se reconoce. Esta situación no se limita al plano de la simple percepción, se trata de un proceso simbólico que el autor identifica como central en la formación del yo. El niño, al capturar su imagen, internaliza una figura completa, armónica y total, otorgándole una coherencia que contrasta con su vivencia interna prematura. Este contraste sienta las bases para la constitución
de la función del yo, entendida aquí como una instancia psíquica que se construye a partir de la imagen especular. La obra también describe el papel de la madre o del adulto que acompaña al niño durante esta experiencia. Su presencia, su gesto y su palabra cumplen una función mediadora. El niño no se reconoce en el espejo de manera aislada. La mirada y la aprobación del adulto le confirman que esa imagen le pertenece. De esta forma, la imagen en el espejo no actúa sola, sino que cobra sentido en un contexto intersubjetivo. El autor hace notar que el estadio del espejo no es un acontecimiento puramente individual, sino que se inserta en un tejido social y simbólico. Al poder anticipar una imagen de sí mismo unificada, el niño comienza a identificarse con esta forma totalizadora que el espejo le brinda. De esta identificación surge un primer esbozo del yo, entendido como esa instancia psíquica que asimila la coherencia visual de la imagen especular y la incorpora a su propia experiencia subjetiva. El escrito aborda la diferencia entre la experiencia humana y la animal frente al espejo. Según la descripción, algunas especies pueden reconocer la presencia de otro ser y reaccionar a su reflejo, pero el autor destaca que en el caso humano existe algo más, se establece una identificación consciente con la imagen reflejada. La obra pone énfasis en el carácter imaginario de esta función. No se trata de un reconocimiento realista ni puramente racional. El niño se ve reflejado en el espejo, pero esa imagen no es él, sino una construcción visual que, sin embargo, él toma como propia. Este aspecto imaginario permite comprender que la formación del yo no es simplemente un registro fiel de la realidad corporal, sino la asimilación de una forma idealizada, un contorno unitario y armonioso que el niño adopta como su propia identidad. De esta manera, el estadio del espejo introduce la idea de que el yo es desde un comienzo una construcción mediada por la imagen y la identificación. El texto no se agota en la descripción del acto de reconocimiento, también analiza las tensiones y contradicciones que surgen de esta identificación inicial. Por un lado, el niño percibe una unidad en el espejo, pero por otro, su experiencia interna sigue siendo discontinua e inestable. Así, el yo que se está formando adquiere una función estabilizadora, una defensa imaginaria contra el caos de las sensaciones corporales no integradas. La imagen especular ofrece un punto de anclaje, una superficie que permite al infante proyectar sobre ella su incipiente identidad y a la vez tratar de organizar su experiencia psíquica naciente. La obra destaca que el estadio del espejo no es un fenómeno aislado en el tiempo, aunque se sitúa en una franja de una etapa específica. El autor sugiere que esta experiencia marca una estructura fundamental que acompañará al sujeto a lo largo de su vida. La imagen del cuerpo unificado actuará como referencia para el yo, dotándolo de una forma en la que reconocerse, aun cuando las vivencias internas siguen estando atravesadas por contradicciones. No se trata solamente del espejo como objeto, sino de la interacción con otros sujetos que señalan al niño su propia imagen, que la celebran, que la nombran. Esta interacción introduce un componente lingüístico y simbólico. El niño no solo ve, sino que escucha las palabras y los gestos que le indican la pertenencia a esa imagen. La experiencia del estadio del espejo de esta manera no es un fenómeno puramente visual, sino una encrucijada en la que confluyen la mirada, la voz, el cuerpo y la imagen, generando las condiciones para la emergencia del yo. En 1953 publica Función y campo de la palabra y del lenguaje, que constituyó la conferencia inaugural de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Lacan plantea aquí que el psicoanálisis debe ser pensado
a partir de la función de la palabra y del lenguaje, pues son el medio privilegiado a través del cual se despliega el trabajo analítico. Se expone la idea de que en la experiencia analítica el paciente habla, el analista escucha, y a partir de este intercambio se configura el campo simbólico en el que las significaciones inconscientes cobran forma. Este énfasis en la palabra no es un mero recurso comunicativo, sino que se presenta como la esencia misma del dispositivo psicoanalítico, cuya naturaleza se define por la escucha, la interpretación y la producción de sentido. La obra se adentra en la relación entre la palabra y lenguaje, señalando que no se trata únicamente de actos aislados de enunciación, sino de un entramado simbólico que estructura la experiencia humana. El autor propone que el psicoanálisis debe comprender que el inconsciente está estructurado, en cierto modo, como un lenguaje, y que la palabra no es sólo un vehículo de comunicación, sino una instancia que funda el campo simbólico donde se sitúan los sujetos. En este sentido, la función del analista no es simplemente oír, sino interpretar el discurso, leer entre las líneas de las palabras dichas, descifrar sus equívocos, silencios y tropiezos. Esto ubica al psicoanálisis en un ámbito muy distinto de la psicología tradicional, enfatizando su naturaleza lingüística y simbólica. La palabra no es aquí un mero signo, sino algo que ejerce efectos sobre quien la pronuncia y sobre quien la recibe. Se plantea que la palabra puede liberar, encadenar, producir revelaciones, desplazar significados, abrir nuevas interpretaciones o dejar rastros imborrables. El acto del habla se concibe como un gesto simbólico que transforma la posición subjetiva del analizando. La obra también examina la noción de campo de lenguaje, refiriéndose no sólo al conjunto de palabras utilizadas, sino a la estructura simbólica que la sostiene. Este campo, en el cual se despliega el análisis, es en sí mismo efecto del lenguaje. El sujeto, al expresarse, está siempre inmerso en un conjunto de significaciones que lo preceden, lo condicionan y lo sobrepasan. El analista entonces debe situarse de modo tal que pueda escuchar no sólo el contenido manifiesto del discurso del analizante, sino también su dimensión simbólica, esa cadena de significantes que remite a otros significantes, conformando un entramado complejo. Asimismo, la obra se detiene en el estatuto del inconsciente a la luz del lenguaje. Se plantea que el inconsciente no es un reservorio de representaciones ocultas, sino algo que se manifiesta a través de la palabra y sus tropiezos. Los lapsus, las formaciones sustitutivas, los chistes, los actos fallidos y los sueños. Todos estos fenómenos se entienden como formaciones del inconsciente que hablan del lenguaje del sujeto, un lenguaje que, aun siendo singular, se encuentra moldeado por las estructuras simbólicas compartidas en la cultura y la sociedad. El inconsciente aparece así como algo que irrumpe en la palabra, que desmiente las intenciones conscientes del hablante y que pone en evidencia la dimensión simbólica que opera más allá de la voluntad del individuo. Otro aspecto que la obra aborda es la relación entre la historia del sujeto y su discurso actual. En el campo del lenguaje del análisis, la historia no se concibe como una serie de hechos objetivos, sino como un relato, una cadena de significaciones que el sujeto construye y reconstruye cada vez que habla. Lo que sucedió en el pasado se vuelve accesible a través de las huellas lingüísticas que permanecen en el presente. La posición del analista es permitir que estas huellas emerjan, que las palabras antiguas resuenen en el presente, que lo no dicho se formule y que el sujeto pueda, a través de la palabra, reubicar su propia historia en un nuevo orden simbólico. La palabra tiene una función simbólica, pues se escribe en la cadena de significantes que trascienden la imagen y la percepción. Esta oposición entre lo simbólico y lo imaginario se menciona para recalcar la especificidad del lenguaje, mientras las imágenes aluden a una relación especular y dual
El símbolo remite a una dimensión social compartida, donde la palabra adquiere su fuerza significativa. La función y el campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis se sitúan, por tanto, principalmente en el orden simbólico, lejos de las apariencias inmediatas y las ilusiones imaginarias. Otra obra vital de Lacan son los famosos seminarios. Por ejemplo, el libro 1. Este es el primer seminario oficial del autor, donde aborda las bases del psicoanálisis freudiano y reinterpreta una serie de conceptos fundamentales a partir de la lectura de los textos técnicos de Freud. A lo largo de las sesiones de seminarios, el autor se detiene en los métodos, las reglas, la posición del analista, la función del inconsciente y la dimensión simbólica que subyace a la práctica psicoanalítica. El seminario 1 examina en detalle la noción de técnica psicoanalítica a través de las reflexiones sobre la función de asociación libre, la atención flotante y la regla fundamental de decir todo lo que viene a la mente. Se pone de relieve que la cura analítica no es un simple intercambio de información, sino un espacio simbólico en el que el analista escucha y el analizante produce un discurso que no se limita al plano consciente. La técnica, lejos de ser un conjunto de procedimientos estandarizados, se entiende aquí como un arte delicado donde el analista debe colocarse en una posición particular, sostenido por la teoría y la ética del psicoanálisis. A partir de la lectura de Freud, se subraya la necesidad de que el analista escuche más allá de la demanda manifiesta, buscando en los equívocos, las repeticiones y las omisiones del discurso los indicios del inconsciente. Esta escucha debe estar orientada por la teoría psicoanalítica y al mismo tiempo debe mantenerse abierta a las formaciones singulares que emergen en la relación analítica. Así, la posición del analista se sitúa en el cruce entre la neutralidad y el compromiso con el despliegue de la verdad del sujeto, una verdad que se construye en el acto de la palabra. Otro de los puntos examinados en la obra es el modo en que se abordan los síntomas. Partiendo de las indicaciones de Freud, se muestra que el síntoma no es simplemente un malestar que debe ser eliminado, sino una formación significativa que revela algo del inconsciente. El síntoma se entiende como un compromiso entre el deseo inconsciente y las exigencias de la realidad, de modo que su abordaje no consiste en la mera corrección, sino en la interpretación del mensaje encriptado que porta. El trabajo se detiene también en el papel de la transferencia. Siguiendo los textos técnicos de Freud, se subraya que la transferencia no es un fenómeno accidental o marginal, sino la puesta en acto en la situación analítica de las representaciones inconscientes que el paciente ha formado sobre las figuras importantes de su historia. De este modo, la relación con el analista se tiñe de las mismas huellas psíquicas que emergen en los vínculos pasados, repitiendo patrones afectivos y fantasías que se hacen presentes en el aquí y ahora de la sesión. El seminario discute cómo el analista debe situarse frente a la transferencia, ni fomentándola ni reprimiéndola, sino utilizándola como instrumento privilegiado para acceder al inconsciente. La interpretación de la transferencia es presentada como uno de los aspectos centrales de la técnica, pues en ella se despliega el drama psíquico del sujeto. Lacan presenta de forma destacada el rol del inconsciente como un sistema regido por procesos específicos, distintos de la lógica consciente. A partir de la relectura de Freud, se insiste en que el inconsciente no puede ser abordado de manera directa, sino que se revela a través de formaciones sustitutivas, chistes, lapsus, sueños, síntomas. El seminario aborda además la relación entre el deseo del analista y la ética de la práctica. Los textos técnicos de Freud
no solo dictan procedimientos, sino que también dan cuenta de una posición ética particular. El analista no debe imponer sus propios valores ni sus deseos personales, sino mantener una posición que permita el despliegue del inconsciente del sujeto. La relación del paciente con el lenguaje y el discurso ocupa otro lugar importante en la lectura de los escritos técnicos de Freud. La palabra del sujeto es el material básico del análisis y su modo de enunciar, sus silencios, sus repeticiones y sus desplazamientos de sentido constituyen el campo del trabajo del analista. Por ello, la técnica exige una escucha atenta, una atención flotante que permita registrar no solo el contenido manifiesto, sino la estructura formal del discurso. El seminario también examina la problemática de la resistencia. Siguiendo los escritos técnicos de Freud, se muestra que el paciente no solo está allí para cooperar con el analista, sino que muchas veces opone resistencia a la interpretación, al recuerdo y a la asociación libre. Estas resistencias no son meros obstáculos accidentales, sino formaciones psíquicas defensivas que protegen al sujeto del surgimiento de verdades insoportables. La técnica analítica debe, entonces, aprender a reconocer, nombrar y trabajar con estas resistencias, evitando la confrontación directa y apostando por la interpretación paciente, la espera y la modulación del deseo del analista. En otros seminarios, como por ejemplo del libro 2, Lacan trata temas como la figura del yo en el conjunto de la teoría psicoanalítica, tal como la concibió Freud. Repasa, por ejemplo, la función del yo como una instancia psíquica mediadora, colocada entre el ello, el superyo y la realidad externa. Sin embargo, más allá de esta descripción estructural, se resalta que el yo no debe ser entendido de manera simplificada como un controlador racional, sino como un resultado de complejos procesos de identificación. Por ende, desde el principio se enfatiza la necesidad de cuestionar la idea de que el yo sea una identidad sólida y coherente. Uno de los focos centrales es la distinción entre el registro imaginario y el simbólico. El seminario argumenta que el yo pertenece mayormente al plano imaginario, es decir, se constituye a partir de identificaciones con imágenes, semblantes y reflejos en el espejo del otro. Esta dimensión imaginaria conlleva a que el yo no tenga la consistencia que habitualmente se le atribuye, ya que depende de la relación con figuras y objetos externos y está marcado por las rivalidades, las ilusiones y las relaciones especulares. El yo, por tanto, no es el fundamento de la subjetividad, sino una formación en el plano de las imágenes que se construye sobre la base de identificaciones previas. En este contexto, Lacan señala que tal enfoque desatiende la especificidad del inconsciente, tal como Freud lo describió. El inconsciente no se articula alrededor del yo, sino que se manifiesta más allá del control consciente que el yo cree ejercer. Por ello, la técnica psicoanalítica no puede reducirse a una pedagogía del yo, ni a la tarea de hacerlo más fuerte o más maduro. Destaca también la importancia de comprender al yo a la luz del lenguaje y del orden simbólico. El yo, incluso en su dimensión imaginaria, no está aislado de la estructura simbólica que organiza los vínculos, los roles y las posiciones del sujeto en un entramado de significante. De este modo, la supuesta autonomía del yo queda relativizada, ya que está determinado por un orden simbólico previo y por el conjunto de discursos y significantes que lo atraviesan. El análisis de las formaciones del inconsciente, como dijimos, lapsus, sueños, chistes, síntomas, muestran que el yo no es el autor ni el origen de lo que se dice, sino que las palabras, los significantes, operan más allá de su control. El yo, en este sentido, se evidencia como un efecto, no como una causa. En el seminario 20 encontramos la exploración interesante de la noción de goce
y su relación con el lenguaje, el amor y el deseo. Desde el inicio, se plantea que el goce no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad o al alivio de una tensión, sino que implica una dimensión más compleja y sutil. Este seminario destaca que el goce está marcado por el límite que impone el lenguaje y la estructura simbólica, lo cual impide al sujeto lograr una satisfacción total. La introducción del término aún señala el carácter insistente del goce, su tendencia a no dejarse agotar por las satisfacciones parciales. El seminario distingue entre diversos tipos de goces, haciendo hincapié en el goce fálico como aquel que se organiza en torno al significante y un goce que escapa de esta lógica, asociado a la posición femenina. Se sugiere así que el goce no es uniforme ni idéntico para todos, sino que presenta diferencias estructurales entre los sexos, tal como el autor los concibe, no en un sentido biológico, sino simbólico. La relación entre el lenguaje y el goce ocupa un lugar central. El seminario muestra que el acceso al goce está mediado por la palabra. El lenguaje delimita, nombra y ordena, pero también introduce una falta irreductible que impide alcanzar la completud. Esta falta en el corazón del campo simbólico es la que empuja al sujeto a buscar aún un goce que nunca alcanza plenamente. De esta manera, el goce se configura no sólo como una experiencia íntima, sino como el efecto de estructuras simbólicas en las que el sujeto se halla inmerso. El amor es otro eje temático del seminario. Se relaciona el amor con el intento de suplir la falta introducida por el lenguaje y la imposibilidad de un goce pleno. El amor se plantea como un modo de dirigirse a otro, de hacer existir al otro como fuente de goce. Sin embargo, el seminario muestra que, al igual que el goce, el amor se ve atrapado en las redes del lenguaje y no puede desprenderse de la lógica simbólica. Por ello, el amor y el deseo no se consolidan en una unidad armónica, sino que oscilan y se retroalimentan, marcando la experiencia subjetiva con el sello de la falta y el anhelo de completud. El deseo, vinculado al orden del significante, se analiza a la luz del goce, mientras el deseo se constituye en relación a algo que falta. El goce se considera un intento de alcanzar un más allá, una satisfacción, que el lenguaje promete pero no entrega completamente. El seminario describe también la dinámica interna del sujeto, dividido entre el deseo que apunta a significantes y el goce que encuentra su límite en la imposibilidad de la satisfacción total. Esa imposibilidad, lejos de ser un mero obstáculo, define la estructura del deseo y del goce, manteniendo al sujeto en una búsqueda constante. También es interesante resaltar los conceptos de pulsión e instinto que los encontramos en el seminario 11. Las pulsiones, para Lacan, no se satisfacen ni apuntan a un objeto específico, sino que giran perpetuamente alrededor de él. Su propósito no es alcanzar una meta, sino recorrer su camino circular, encontrando goce en este movimiento repetitivo. Para Lacan, las pulsiones son construcciones culturales y simbólicas, no fenómenos primigenios. Integra los 4 elementos freudianos de la pulsión: empuje, fin, objeto y fuente, en su teoría del circuito pulsional, eliminando referencias a metáforas energéticas. Este circuito parte de una zona erógena que rodea el objeto y regresa a la misma zona. ¿Y tú qué opinas sobre el pensamiento de Lacan? ¿Crees que el psicoanálisis hoy todavía puede tener algún efecto? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.